El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que los escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de su incredulidad. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor inicia su ministerio, su misión, encomendada por el Padre después de hacerse bautizar en el Jordán y de haber recibido la unción del Espíritu Santo enviada desde el Padre en su propia tierra. Pero dice que el Señor no quiso hacer más milagros allí. ¿Cómo interpretar esta actitud del Señor con los de su propia generación? ¿Cómo interpretar esta actitud de la manifestación misma del amor de Dios, que es Cristo el Señor, ante los de su propia casa, incluso sus parientes, que incluso veían que habían hechos extraordinarios en Él y se asombraban de verlos? Veían que hacía milagros, veían que tenía una sabiduría que ni siquiera sabían de dónde le había venido. Pero dice que el Señor se extrañaba de su falta de fe y que no quiso hacer allí más milagros. ¿Despreciaría el Señor la ternura misma de Dios a los de su propia casa, a sus propios parientes? Y es que lo dice el Señor: un profeta no es bien recibido en su patria. Cuando nosotros interpretamos el amor de Dios en relación con los dones, con los talentos, cuando interpretamos el amor de Dios en relación con cosas sobrenaturales, nunca nos vamos a entender entre nosotros. Porque el amor de Dios no es eso. Dios no ama a nadie por las cualidades, capacidades, talentos naturales o sobrenaturales que tenga. Es más, todos los dones y manifestaciones son dádivas gratuitas de Dios, que Dios se las da a cada uno, nos las da a cada uno, nos las confía sin que las merezcamos. Ninguno ha tenido el suficiente dinero para pagarle a Dios, por ejemplo, el regalo de la vida misma. Ninguno de nosotros ni hemos tenido ni tendremos nunca para pagarle a Dios ese regalo. Son dádivas gratuitas que Él tiene con nosotros. A Israel mismo se lo quiso enseñar: yo no me ligué a ti
ni te escogí, lo dice en el libro del Deuteronomio, porque seas el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, eres el más insignificante, el más pequeño. Yahvé Dios se ligó a ti por el amor que te tiene. El exceso, las heridas nos llevan a un exceso de egoísmo muy alto y no nos permiten ver la obra y la manifestación del Señor que quiere actuar en nuestra vida. Por eso, como lo dice la carta a los Hebreos, la corrección siempre resulta como impredecible en la manifestación de Dios. Y cuando no somos capaces de comprender el amor de Dios dentro de una dádiva gratuita de Él, no porque tenga alguna obligación con ninguno, porque Dios no tiene obligación con ningún ser humano en esta tierra, nunca la ha tenido. Si existimos es por pura iniciativa propia del amor de Dios, por pura bondad misma del amor de Dios. Y eso es lo que tenemos en semejanza unos con otros para vivir en paz, que salimos de la nada y fuimos creados de la nada, y de la nada fuimos enriquecidos por Dios en Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros puede alardearse de tener algo? Nadie. De lo único que podemos alardearnos es de nuestra miseria, de nuestra debilidad y de tener un Dios compasivo que se vuelca a nosotros no porque hagamos las cosas mejores que los demás. Por eso uno en la vida no tiene por qué estarse comparando con nadie, porque nuestro único espejo de comparación y el más perfecto es Cristo el Señor. Que dentro de esa realidad, en el cuerpo místico de la Iglesia, todos tengamos misiones particulares y diferentes, eso sí es verdad. Y que debemos ser fieles a esas misiones particulares y diferentes que el Señor nos encomienda, eso es verdad. Pero ¿por qué hoy en la Iglesia no vivimos en paz? Porque nos andamos fijando en la misión que Dios le encomendó al otro y no nos damos cuenta y no descubrimos la tarea particular que Dios me ha entregado a mí y que ahí es donde yo debo poner el énfasis de mi vida, porque es una misión no en función propia, sino en función de su cuerpo místico. Y lo vemos claramente como los laicos a veces quieren hacer las cosas de los sacerdotes quieren hacer la vida de los laicos, los religiosos de los sacerdotes, los sacerdotes de los religiosos, y nos vamos pisando la manguera unos a otros, y como dice la carta a los Hebreos, procuren vivir en paz, y no se dejen de llenar, velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás. ¿Qué les pasó a los fariseos? No fueron capaces de comprender la misión particular que tenía el Hijo de Dios. ¿Y qué dejaron suscitar? Envidia, celos, comparaciones, hasta tal punto de terminar rechazándolo. Es que hoy lo dice el Evangelio, los mismos de su propia casa. ¿Por qué a él y no a nosotros? Si sus parientes viven en medio de nosotros. Porque así es Dios, porque así lo quiso Dios, y porque ese es el plan de Dios para salvar a la humanidad, no otro. ¿Qué tal que el plan de Dios fuera según nuestros criterios? Y por eso hace tanta falta hoy en la Iglesia, lo que decía y tanto insistió el Papa Benedicto XVI, que todos teníamos que volver a la esencia de la vida cristiana, y era redescubrir a Dios como nuestro Padre, redescubrir a Dios amor, porque cuando uno no experimenta ese amor de Dios, uno anda aferrado al consuelo de las criaturas, y uno anda buscando la aceptación de los unos y de los otros, porque todavía no se halla, porque todavía no se descubre en el cuerpo místico, porque todavía no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y por eso esto le ocasiona a Cristo un dolor muy grande, el rechazo de su propia parentela. No comprendieron, no entendieron
y no quiso hacer allí ningún milagro. ¿Será posible esto dentro de la lectura del amor tierno, compasivo, del amor de Dios que los acoge a todos? ¿Será posible esto? Claro que es posible, porque Dios también corrige. Y como un buen padre corrige, y si no nos corrigiera, como dice la carta a los Hebreos, seríamos bastardos, no seríamos sus hijos. Hoy a nosotros en la iglesia nos cuesta mucho la corrección. Ayer en un diálogo que tenía bastante amplio con mi director espiritual, me decía: mijito, yo soy un hombre de 90 años y yo estoy asombrado, y eso que estoy aquí encerrado orando, estoy asombrado con la realidad en la que se vive hoy y aún dentro de la iglesia. ¿Qué nos está pasando? Andamos como loquitos, como por ahí, desesperados, desagobiados, sin sentido en la vida, porque no nos hemos descubierto amados por el Señor. Y nos complicamos la vida y se la complicamos a los demás. Y no vivimos en paz, ni nosotros internamente, ni con los demás. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de dejar derrumbar nuestro propio egoísmo. Si llegáramos a la humildad que el Señor nos pide, de reconocer nuestra condición real, pero de verdad interiormente, de lo que somos, de la verdad más profunda, que somos miserables, criaturas, no necesitados de los hombres, sino necesitados del amor de Dios. Es el primer llamado que nosotros recibimos como criaturas humanas. El catecismo de la Iglesia Católica empieza con esa verdad. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. Y la verdad más absoluta del ser humano está cuando busca a Dios incansablemente, no cuando busca al hombre para saciarse, no cuando busca la aceptación humana para saciarse. Ese no es el primer llamado que nosotros recibimos al ser creados como imagen y semejanza de Dios. No podemos caer en ese cuento. El Papa Benedicto XVI fue muy claro en el 2018 cuando decía que el ataque más fuerte a la Iglesia y al papado venía de esas ideologías con apariencia humanista. Tenemos que comprender esa verdad absoluta, que lo que necesita nuestro corazón es al Señor, y lo necesita urgente, y necesitamos caer todos de rodillas delante de Dios. Y ya se nos hizo presente, se nos reveló totalmente, y se nos reveló en una sola persona. En plenitud nos enseña la Iglesia, nos lo enseña la palabra de Dios. Se nos reveló en Cristo. A mí me duele mucho como sacerdote eso, me duele profundamente, y es un dolor muy grande que nosotros los cristianos no estemos descubriendo la grandeza del amor de Dios. Es suficiente para vivir, y que nos hagamos tanto daño los unos a los otros. ¿Cómo es posible? Cuando Dios nos sacia, nos llena, pero esta inconformidad en la que vivimos manifiesta el grado de poca comunión con el amor de Dios que tenemos dentro de la iglesia. Porque si tuviéramos ese amor verdaderamente, si estuviéramos experimentando el amor de Dios, la vida sería muy diferente. No sé, ayer hablando con alguien, habría así simplemente por mostrarle, porque me dijo: padre, yo no sé leer bien el catecismo, me enseña. Y yo: claro, ven, te voy a mostrar más o menos cómo es esto. Yo trato de hacerlo con la gente, algunas personas que sencillamente se me acercan, yo trato de enseñarles. Y entonces le estaba mostrando y me puse a leer un numeral que pues nunca lo había leído, ni me acuerdo en qué capítulo estaba, y decía que la humanidad, que busca insaciablemente la unidad y la fraternidad, debe llegar a encontrar la verdadera fraternidad en la única imagen de vida fraterna, que es la Trinidad. ¿Por qué nos ponen otros modelos? ¿Para qué? ¿Por qué nos están absolutizando otros modelos que no son? El verdadero modelo de vida fraterna son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y todos tenemos acceso a Él. ¿Por qué nos meten cuento y quieren meternos el cuento de que los modelos de vida fraterna para vivir verdaderamente en el amor son terrenos? No, no, no. Y uno tiene que resistirse como cristiano a aceptar eso. El verdadero modelo del amor está en Dios, uno y trino, y nos lo manifestó el Padre en nadie más que en Cristo. De nadie más dijo el Padre: este es mi Hijo en quien yo me complazco, escúchenlo. De nadie más dijo el Padre Celestial eso. Pero ¿qué nos está pasando? Que estamos vacíos del amor de Dios. Que nosotros nos andamos exprimiendo unos a otros. A ver, y voy a una persona y la exprimo para que me dé. No, no es una persona, es Cristo. Siempre que viene aquí, algunas personas dicen: Padre, pero dígame alguna otra cosa. Siempre lo mismo. Usted, el Padre Omar, a toda hora dice lo mismo. No puedo decir, porque le digo a la gente que la solución está en Jesús Eucaristía. Y entonces uno está rechazando a la gente por eso. Imagínense. ¿Yo qué más les voy a mostrar? ¿A quién más les voy a mostrar? Uno no entiende la situación en la que vivimos hoy. Alguien me pide: Padre, ¿me atiende? Claro, yo te atiendo. Y ahí me siento a escucharlo 2 horas, 1 hora o hasta más. Todo lo que sea necesario para decirle que la plenitud de la vida está en Jesús Eucaristía. Pero no lo quieren, hay gente que no lo quiere aceptar así. Hay gente que no lo quiere aceptar así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que creemos verdaderamente? ¿Cuál es nuestra fe católica hoy? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es el contenido esencial de nuestra fe? ¿Verdaderamente es Jesús? Entonces uno está desvirtuado y hasta lo tratan de despreciar, porque le dice uno a la gente que llegue a los pies del Santísimo. O es que yo me pregunto, o es que verdaderamente los católicos ya entramos en apostasía y no creemos que el amor de Dios esté manifestado en la Eucaristía, porque eso sí es muy grave. Pues para mí como católico es grave. Ayer me decía mi director, decía: Monseñor, usted me lleva acompañando casi 19 años, conoce mi alma, conoce mi vida. Dígame si tengo que callarme. Mijito, ni 1 milímetro atrás. Pase lo que pase. Ni 1 milímetro atrás. Yo te conozco. ¿Por qué? O sea, miren lo que está pasando hoy en el Evangelio. Jesús con los de su tierra y no es aceptado por los de su tierra. ¿Por qué nos cuesta creer que el amor de Dios ya se manifestó y se reveló totalmente en la persona de su Hijo? Y que su palabra dada a todos nosotros, a todos sin excepción alguna, porque el Señor no ha hecho excepción de ninguna persona. La Biblia es un libro abierto, público, para todo el que lo quiera coger. El Espíritu Santo es un don abierto del Padre para todo el que lo invoque. El Padre se lo da. ¿Por qué nos estamos pisando la manguera? ¿Por qué nos hacemos tanto daño como cristianos? ¿Por qué? Si lo tenemos todo, Dios nos lo dio todo en su querido Hijo. Él es lo único y lo suficiente para la vida. El Señor no nos está llamando a que nos absoluticemos los unos a los otros. No es la realidad a la cual nos llama el Señor. El Padre nos está llamando a que nos demos cuenta que Jesús, su Hijo, es el Señor. Y que Él es el absoluto, y que es lo único necesario para vivir. Hoy hay gente que ya no puede decir que Dios la ama y se siente plena, porque hasta eso resulta siendo un problema. Y es el contenido esencial de nuestra fe. Así empieza el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. La Iglesia nos enseña precisamente
ese creo como manera personal y creemos como manera comunitaria. Porque todos estamos llamados a profesar el único amor, el único, que es el amor de Dios. Pero esta humanidad, Benedicto XVI lo dice en el libro póstumo, dice incluso que quiso que ese libro no se publicara sino después de su muerte, porque él sabía que los círculos hostiles a él andaban pendientes de cualquier palabra para malinterpretarla y hacían todo un movimiento asesino, así lo llama, asesino contra mi persona, incluso contra muchos cristianos. ¿Y qué dice en ese libro? Lo mismo que ha venido haciendo, simplemente que ahora lo dice con mayor claridad y más fuerza. No queremos aceptar el contenido esencial de nuestra fe, que se llama Jesús. ¿Qué hacían los cristianos en época de persecución? Cuando menos piensa quedaban solos, traicionados, solos, encerrados en una cárcel. ¿De qué se pegaban? ¿De qué nos pegaremos nosotros en estos momentos en los que la intimidación es el juego que está utilizando el diablo? ¿De qué nos vamos a pegar? ¿De la aceptación de las personas? Precisamente por eso terminó solo el Papa Benedicto XVI. Por eso terminó solo. Porque no era aceptado, ni siquiera en círculos muy cercanos a él. No fue aceptado. ¿Por qué? Por esa posición clara y firme de estar en el único amor verdadero, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Una vez yo le escuchaba a un padre que nos acompañó, que era capellán nuestro, nos decía, a nosotros lo único que nos hace falta es rejo, porque Dios nos lo ha dado todo, y más de la cuenta. Pero no lo somos capaces de arreglar. Lo tenemos todo, Dios nos lo dio todo, nos dio el regalo del bautismo, pero la gente ya no se siente feliz de ser hija de Dios. En cambio se siente mal si alguien lo voltea o no lo voltea a ver. Como si de eso dependiera la vida. Y entonces la realidad más grande, que es la del bautismo, fui hecho hijo de Dios. Y Dios entregó a su Hijo único por amor a mí. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Entonces ese amor, ¿qué no cuenta? ¿No cuenta? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde estamos llegando? Al desprecio del Señor. Nos gusta que alguien nos diga que somos lo mejor que hay en este mundo, se nos acerque y se admire de nosotros, pero poco nos dice que vengamos al sagrario y vengamos a la liturgia eucarística y se nos diga en la liturgia que Dios nos ha amado más que todos. ¿Qué nos hace eso en el corazón? ¿Qué nos hace cuando leemos, por ejemplo, en San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree no perezca, sino tenga vida eterna? ¿Qué le ha hecho a nuestro corazón estos días que la carta a los Hebreos nos ha venido mostrando a Jesucristo como la plenitud de la vida? Y que ni siquiera los ángeles son comparables a... ¿Qué nos hace eso? ¿Qué nos hace en el corazón el nombre de Jesús? ¿Qué nos provoca? ¿Será que sí nos genera entusiasmo, alegría, gozo, felicidad? ¿O andamos más pendientes de otras cosas? Porque si no es así, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Qué está pasando? Si lo que a mí me mueve el piso y el corazón no es la Eucaristía, no es la palabra del Señor,
No son las palabras de la Virgen y su compañía. Entonces, ¿qué me mueve el alma? ¿Qué me la está moviendo? ¿Saben a dónde nos lleva cuando no tenemos el corazón así? ¿A dónde vamos a caer? A la traición. Por eso viene la tentación de un pecado y nos domina fácilmente. Así de sencillo. Porque solo el amor vence. Me decía alguien, padre, a mí me da mucho miedo. Yo sé que esto no es lo correcto, pero me da miedo. ¿Cómo hago? Y le dije, mira, el hecho de que te dé miedo, no, eso no depende de ti porque nos va a dar a todos. ¿Sí? A mí me da miedo, claro que me da, a mí porque me los quita el Señor de una forma misteriosa, ¿sí? Pero claro que el desprecio y tantas cosas, eso genera pánico, literal. Y eso se siente, eso se ve, se percibe. Y no solo se percibe, hay gente que es valiente y franca y es capaz de decirlo. Pero claro que eso genera miedo, pavor. Papa Benedicto XVI, a mí me consuelan mucho ese realismo de él, porque dice que es apenas natural sentir miedo ante esta doctrina del anticristo. Es apenas normal sentir miedo. Eso el que uno sienta o no sienta, pues eso es natural, es de nuestra persona. Aquí es no dejarnos llevar por los miedos. Porque Pedro, por dejarse llevar por el miedo, después de que había visto tanto y le había profesado tanto amor al Señor, y eso que él vio, a lo mejor más que nosotros, aunque bueno, nosotros tenemos 2000 años de testimonios muy grandes, sí. Pero le dio miedo, ni siquiera fue algo voluntario que el miedo lo dominó. Y le pudo, y cuando menos piensa se dio cuenta que había traicionado a su Señor, que lo había negado. Miren, no esperemos una persecución con fusiles y cuchillos, porque cuando los santos llegaron a eso, era porque ya habían pasado otro tipo de pruebas, los desprecios, los ultrajes, las calumnias. Ya habían pasado todo eso. Dios primero los había purificado, ¿sí? Les había aquilatado la fe a través de las pruebas, para que después llegaran a derramar su sangre, porque eso es imposible. Yo conozco un sacerdote de las risas, me decía, un hombre místico, ha tenido experiencias muy grandes, ¿sí? Y me decía, un día llegó a las risas y me cogió y me dijo, 2 días me costó perdonar al Señor. 2 días. Porque lo cogió un grupo terrorista y lo iba a asesinar por ser sacerdote. Y él, pues, todo un predicador con experiencias místicas del Señor al nivel más alto, y siempre decía que él estaba dispuesto a dar la vida por el Señor y que la daba donde fuera y como fuera, ¿sí? Y predica en el mundo entero eso, lo predica, lo dice. Y entonces lo cogieron y le pusieron la pistola y te vamos a matar. Y dice que lo cogió un pánico, que no se acordaba ni siquiera de una Ave María, un hombre que reza muchos rosarios al día, de muchas oraciones ante Jesús sacramentado, muchos tiempos de adoración. Y dice que lo agarró un pánico, mano, que lo nubló, y no se le venía ni siquiera una Ave María. Y él en ese pánico no sabía qué agarrarse espiritualmente, con la pistola ahí lo iban a matar ya. Y se le vino todo, se le vino como una especie de juicio. ¿Y yo qué tengo para presentarle al Señor? Con las manos vacías. Y más se llenó de pánico cuando vio eso. Y inmediatamente por dentro trataba de suplicarle al Señor, cuando se le viene una palabra y dice, fiat, comienza a arrepentirse, comenzó a sentir una paz. Y ya no veía el momento en que le dispararan, porque dijo, ya. Y decía, fiat. Nosotros no vamos a ser librados de la prueba. El signo más elocuente de eso y que va a ser más intensa es lo que podemos estar viviendo en estos momentos. Y lo que estamos viviendo en estos momentos es una cosquilla. Una simple y llana cosquillita, ¿sí?
si se le puede llamar cosquilla. Y cuando dice Fiat, ya se vio en el cielo, dijo, ya, ahora sí, que me maten, ya quiero estar con el Señor. Y no lo mataron. Y le dijo Jesús, ¿por qué me haces esto? ¿Me pones a gustar después de una prueba tan tremenda? El descanso contigo, y ahora no me llevas. Y le reclamó al Señor. Claro, después se arrepintió, se confesó, le pidió perdón al Señor, hizo su sanación. Pero, ¿cómo vamos a quedar el día de nuestra muerte? Más bien, lo que viene después de la muerte, el juicio. ¿Cuántos van a estar ahí para los que nos decían que éramos los mejores, los que nos decían que nadie va a estar? Solos, todos. Y eso lo vamos a tener todos en común. Ante el juicio de Dios, la verdad misma de Dios. Ahí vamos a quedar, solos ante Él. Lo único que nos salve será el amor que hayamos buscado en esta tierra, el amor del Señor, y que hayamos buscado incansablemente. ¿A qué nos está llamando en realidad el Señor? A que no nos entretengamos, ni en nosotros mismos, ni en las criaturas. De hecho, estos días, sin querer queriendo, escuché en un compartir que los hermanos hablaban de la purificación de San Juan. Medio escuché por ahí que la purificación de los sentidos, la noche. ¿Saben qué es eso? La purificación que vieron los místicos es que quedaron solos, de todos los sentidos, sin un consuelo, ni siquiera el de ellos. Ni siquiera el de ellos. Como si hubieran sido arrojados, tirados a este mundo, y se vieran solos y sin fuerzas ni psíquicas, ni físicas, y hasta ni espirituales. Y sin que nadie que les ayudara, ni las propias fuerzas. Porque Dios tiene que purificarnos de todo eso, ¿sí? Ahí están nuestros hermanos en el purgatorio, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor la gracia de no rechazarlo. Porque Dios está pasando. Y está pasando como un Padre bueno, lleno de ternura y de amor. Y todas estas correcciones que está haciendo el Señor, justas, porque Él es siempre justo. Injustos nosotros. Justo Él. Todas estas correcciones las está haciendo porque quiere un solo fin. Y es que todos, sin excepción alguna, terminemos a los pies de su Hijo Jesucristo Eucaristía. Y ayudemos a las almas a que lleguen a Jesús Eucaristía. Ayudemos. Primero nosotros lleguemos. Y si queremos ser buenos con nuestros hermanos y hacer un acto de caridad grande con todos, llevémoslos rápidamente a los pies de Jesús Eucaristía. Propiciémosle a nuestros hermanos la posibilidad de estar ante Jesús Eucaristía, buenos y malos, porque nuestro Padre del cielo es bueno con todos y hace salir el sol sobre justos e injustos, para todos, sin desprecio de nadie. La Eucaristía es lo más hermoso porque es el alimento para todos, sin excluir a nadie. Para todos. Menos mal la Eucaristía no es ni siquiera de la Iglesia. Y la Iglesia ha sido muy consciente que ella no es dueña de la Eucaristía. Menos mal, la Eucaristía no es de nosotros ministros, débiles, frágiles, imperfectos. No somos dueños de ella. La Eucaristía es de Dios y es Dios mismo y es un regalo de Él para todos. Absolutamente para todos. Oremos mucho, porque la Eucaristía Dios nos la dio y menos mal la instituyó Jesús. No fue instituida ni por la Iglesia, ni por los hombres, ni por los apóstoles, fue instituida por el Señor, con un fin específico,
alimentarnos a todos. Procuremos llegar rápidamente donde el Señor, a sus pies. Y procuremos propiciar la posibilidad de que muchos lleguen a los pies del Señor, como lo hicieron aquellos hombres en el Evangelio con el paralítico que llevaron dentro de la camilla. La gente, todos necesitamos al Señor, y solo el único que nos puede socorrer es el Señor. Nadie más, nadie más. Y no dejemos que una planta amarga dañe nuestro corazón y dañe el corazón de los demás, porque así como dice la carta a los Hebreos, velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Esa es nuestra tarea como ministros, nos confiaron talentos para eso, para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. No dejemos entrar esa planta amarga de la desconfianza en el Señor, de la desesperanza en el Señor. No dejemos entrar ese veneno de desprecio, de odio entre nosotros, impidiéndole a los demás que lleguen al Señor. Y no retengamos a la gente con nosotros, ni trabajemos para esto en esta tierra. No trabajemos para que la gente venga a nosotros, sino para que lleguen al Señor, para que busquen a Jesús Eucaristía. Yo no quiero cansarme de decirle a la gente que la solución está en la Eucaristía, y lo hago, a todo el mundo se lo digo, no importa si es creyente o no creyente, ateos, protestantes, los que sean. Ya me ha tocado ver cómo protestantes han llegado a Jesús Eucaristía, porque ahí está nuestra vida, está nuestra solución. Y por eso tenemos que trabajar para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, absolutamente nadie. Pero no trabajemos para mostrarnos a nosotros mismos. El Papa Francisco lo advirtió, la iglesia católica no es autorreferencial. De hecho, uno de los dolores más grandes que ha tenido el Papa Francisco es que en la iglesia algunos sacerdotes y obispos solo hayan trabajado para mostrar la imagen de la iglesia y no la imagen de Cristo. Existimos para mostrar a alguien más grande que nosotros, Jesús. Y por eso hay que llevar a la gente a la palabra del Señor, a la Eucaristía, al sagrario. Esa es nuestra tarea. Y la corrección que Dios nos está haciendo en estos tiempos es precisamente por eso, porque nos quiere llevar a los pies de su Hijo. Y no es en otro lado. Y no nos dejemos engañar. Que nada nos quite la esperanza en el Señor. Que nada nos aparte de esa confianza en el Señor. Porque Él nos salva, y hoy el Salmo lo dice. Siente ternura por los que le temen. Porque lastimosamente hay algunos que no le temen al Señor. No le temen. Y eso sí es duro. Eso sí es duro. Porque nos vamos a enfrentar todos de igual manera al juicio del Señor. Y es el único que nos salva, que nos sostiene y que nos ama. No tenemos vida en otro lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de